Bueno, muchas gracias por su asistencia y gracias también por invitarme a hablar de uno de mis maestros que admiro mucho. Y bueno, solamente voy a hablar de dos novelas porque de las otras no me acuerdo nada. Bueno, no es tanto eso, sino que son las que es para que me vuelvan a invitar. Eso es muy amplio, entonces voy a hablar de las dos últimas, ya cuando me invitan hablo de las dos primeras. Bueno, Fernando del Paso es un escritor mexicano que nació en la Ciudad de México en 1935, 1 de enero. Acabamos de celebrar sus 80 años, un homenaje en Bellas Artes, en la Sala Ponce. Y él, pues, es un hombre que él ya está un poco enfermo, pero pues lleno de alegría, ¿no? De poder estar con vida en esta época, y dice que que se siente muy bien de ser mexicano. Dice qué bonito, o sea, que su nacionalidad, su nacionalismo está vigente y pues dice que le provoca una gran alegría ser mexicano y que él no tiene nada que en contra de su vida, que si volviera a nacer haría exactamente lo mismo, se casaría con la misma mujer, trataría de tener los mismos hijos, escribir los mismos libros, y bueno, ese es un buen hombre. Se casó muy joven justamente, y como estaba estudiando para médico, él solamente pudo ser primer año porque pues si se casa pues tenía que mantener a su chica, a Socorro, y él pues tuvo que trabajar en muchas cosas, entre las que más se mencionan son publicistas. Se dice incluso que él le inventó eso de lo que estaban los tomatitos muy contentitos, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, esas palabras de él. Pero bueno, él trabajó mucho tiempo en eso. Hizo periodismo también. No fue muy extenso su trabajo de periodista. Parece que son como 1000 páginas las que publicó, ¿no? Y pues uno de García Márquez, que publicó cerca de 5000 páginas, pues es como una cuarta parte menos, ¿no? Entonces incluso el trabajo del coperiodista pues no se reconoce demasiado. Fue diplomático, eso es una parte, él siempre ocupó como puestos de asesoría, de apoyo, nunca le gustó como meterse, y aparte pues no tenía la formación. Acuérdense que hay un tiempo en que la diplomacia mexicana está plagada de escritores que quizás no tienen ni idea de lo que es lo que tienen que hacer representar a México para hacer negocios, ¿no? Porque todos quieren llevar exposiciones de Diego Rivera y invitar a sus escritores amigos, pero la diplomacia no es eso, cuando menos en este tiempo, y yo creo que siempre. Entonces, él trabajó ahí de asesor, y también un trabajo que es muy importante y que también siempre se cita es que fue locutor de la BBC en Londres. Él formaba parte de la barra de noticieros y él daba las noticias en español que se oían en América, en México, y seguramente en los mochis también, los que tenían radios de onda corta, ¿no? Así, ¿no? Entonces, bueno, ese es Fernando del Paso, y voy a sacar de todas partes, como los magos. La literatura de Fernando del Paso es patrimonio de la humanidad. Es un producto renovable que estimula la inteligencia y la imaginación. Recorre rutas indefinidas para arribar al fin al corazón y al plexo solar, donde todo se vuelve fiesta y emociones. Uno puede bailar un vals con Carlota en Miramar y cantar con Linda y con Patsy Cline South of the Border, Down Mexico Way, en un tren a Palo Alto o a San Diego, y olvidarse de desprender las hojas del calendario. La obra del Maestro del Paso se respalda en una estética de la novedad que la convierte en la gran matriz de la narrativa contemporánea. Son muchos los novelistas del mundo que reconocen al maestro como el descubridor de ingeniosas rutas que fue y es emocionante seguir. Mencionaré solo 3. Una, el juego con el tiempo de los vivos, que nunca es igual al tiempo de los muertos,
que es un recurso insaciable en la novelística mexicana, bueno, a partir de Rulfo, ¿no? El 2, que es como el gusto por el exceso. Es algo así como el verdadero placer solo puede encontrarse en los excesos. Se lo ha dicho Eduardo Antonio Parra y refiriéndose a la obra de Fernando del Paso. Y 3, el ritmo narrativo dotado de una precisión y dinamismo que atrapa de inmediato al lector, que prefiere dejarse conducir por ese oído que manda, ¿no? Ven que hay la idea de que lo que comanda la narrativa no es la voz, sino son los oídos, o sea, cómo se escucha eso. Bueno, Noticias del Imperio fue publicada primera edición en 1987 y es una historia linda durante la escritura, que dura más o menos 11 años. Fernando está trabajando en Londres, se fue con toda la familia, está en lo de la BBC, y entonces renta una casa, y en esa casa es una casa pequeña, pero es de 2 plantas y tiene cochera. Pero como no tenía carro, entonces él habilitó la cochera como estudio. Y habilitarlo por estudio, lo único que hizo fue amontonar libros ahí, poner una mesita, porque Fernando del Paso escribe a mano. Es decir, toda su obra está escrita a mano, que bueno, son estos ladrillos, así, ya ven. Sus 3 novelas son así, la cuarta, de que hablaré en un momento, no es tanto. Pero es decir, es mucha escritura y a mano. Y la que pasaba a máquina era doña Socorro, su señora. Entonces trabajaban todos los días. Él más o menos aguanta escribiendo 3 horas, o aguantaba. Seguramente ahora ya aguanta mucho menos. Y después de eso le decía a la señora, pues ya, y entonces la señora se bajaba. Pero él trabajaba en la BBC por la noche, porque ya ven el horario de Greenwich, pues son como 8 horas estamos, entonces trabajar por la noche significaba que aquí los noticiarios lo pudieran escuchar por la mañana en América, entonces era como mantener al día, ¿no? El asunto es de los noticiarios. Entonces él llegaba en la mañana a su casa, pues se había acostumbrado a no dormir, y pues tenía 4 hijos, y los 4, pues ya saben, tener 4 chicos en casa, pues es como una sucursal del infierno, ¿no? Entonces él lo que hacía eso, por eso habilitó la cochera. Entonces doña Socorro, cuando lo quería llamar, ya tenían un trato, tocaba una campana, tlin, tlin, y entonces él subía, ¿no? Tomaba el desayuno, la comida, y se volvía a bajar. Se volvía a bajar así a estar, porque para escribir Noticias del Imperio, pues la investigación fue muy extensa. Él me contó que se hizo abonado de la Biblioteca de Londres, que es una de las más famosas del mundo, para sacar, es que encontró muchísima información, sobre todo lo que era la familia de Carlota, todos los reinados, los de Bélgica, los Habsburgo, todo eso, que era una información que necesitaba para escribir la novela. Total, llega un momento en que le ofrecen una chamba en París, la primera chamba que iba a tener no había hecho algún trabajo en Estados Unidos de la diplomacia, pero le ofrecen una chamba acá. No recuerdo cuál era el embajador que lo invitan, ¿no? Así. Y entonces él dice, bueno, pues es de París, ¿no? Ya ven que hubo una época, no sé si todavía, que todo el mundo quería vivir en París, o visitar París, o retratarse en la Torre Eiffel, o echarse un clavado en el Sena, ¿no? Que está súper sucio, no lo recomiendo. Y entonces, total que se va, y estaba terminando la novela. Y dice que era, pues imagínense, era un cartapacio escrito a máquina en esa letera 32, pues era una cosota así, ¿no? Como de casi 2,000 páginas. Y se va, y claro, lo lleva en un portafolio, así como una maletita para irlo. Llega a París, se baja del tren en que llega, y él va a tomar un taxi.
y mientras el taxi llega, un hombre que fumaba mucho, entonces pone la maletita en el piso, enciende un cigarro, llega el taxi, se sube y la deja. Y se va, y como a los 5 minutos se da cuenta que no la lleva, le pide al taxista que regrese. Del paso, un hombre que habla muy bien inglés, muy bien francés y español también, ¿no? Y entonces pero dice que la angustia, la peor angustia que ha pasado en su vida es esos 5 o 6 minutos que tardó el taxista en volver. Y además porque París es una ciudad muy vigilada. Esto que pasó ahora con la revista esta no es casual, o sea, París como que les gusta a la gente. Entonces, encontrarse una maleta en la banqueta y si la toma la policía, pues claro, imagínense los expertos en bombas y todo eso lo van a llevar, y cuando encuentren todo un montón de hojas en español ahí, pues quién sabe qué pasaría. Entonces estaba realmente muy angustiado. Entonces él va y ve la maletita ahí, se la recoge y bueno, ya se va. Se va a la embajada y ahí en la embajada va a encontrarse con Rafael Tovar y de Teresa, que es el actual presidente del Conaculto, y se van a hacer amigos. Y en un momento que él le va a contar lo que le pasó, y Rafael pues como que no se lo toma muy en serio. Bueno, ya lo ha leído y sabe que es un muy buen novelista. Pero pasan el tiempo y un día don Fernando le pregunta que si le puede leer el primer capítulo de esta. Y él le dice, pues sí. Y dice que fue como escuchar la entrada y que dijo, no puede ser. Y que se acordó que se le había perdido. Entonces le dice, pero ¿cómo es que yo se iba a perder? Pues sí, ¿sabes qué? Hay que hacerle una copia. Hay que hacerle 2 copias. Una para ti, por si lo pierdes. Y otra la vamos a guardar en la caja fuerte de la embajada, ahí donde están todos los acuerdos de México con Francia, y lo hacen. Y dice Rafael que lo que no supo don Fernando es que realmente había hecho 3 copias y él se quedó con una, ¿no? Y que la leyó y dijo, no, aluciné. Entonces, bueno, fíjese, eso le sirvió porque Rafael era como, él sí tenía jerarquía. Y él, para conseguirle a don Fernando que no tuviera que ir a la oficina, que si se ofrecía algo, pues le hablaban y ya es decir, y pudo dedicarse completamente a trabajar, digamos, en lo que era terminar Noticias del Imperio, que es una novela pues descomunal. Seguramente aquí alguien ya lo habrá leído, ¿no? Entonces eso además es una cosa rara porque la novela aparece en 1987 y hasta 1995 hay 19 reimpresiones, fíjense. 19 reimpresiones, son 14 en rústicas y 5 en pasta dura. Es decir, que se convierte no llega a ser bestseller porque los tirajes no son muy fuertes, eso que los editores le llaman long seller. Y sigue siendo, o sea, es la novela más leída de él. Incluso los críticos a veces se quejan de que las 2 novelas anteriores, se llama José Trigo, que es la primera, que sale en 1966, y la Palinuro de México, que sale como en el 77, sale Palinuro de México, 76, 77, que no tienen tanta atención como Noticias del Imperio. Bueno, cada novela tiene su historia y ahora Noticias del Imperio pues es. Incluso la otra novela, la cuarta, que se llama Linda 67, pues esa ni siquiera se le menciona, ¿no? Y esa no se le menciona probablemente porque es una novela policíaca. Y en México, pues la intelectualidad sigue teniendo un desprecio notable por lo que es la novela de aventuras, la novela policíaca, ¿no? Siempre hay una gran etapa donde se ha considerado una novela menor, un género menor. Hasta ahora, digamos que no pueden leer mis libros o que se quedan así, o los libros de otros colegas que dicen, bueno, esto no es un género tan menor, ¿no? Y aparte de que yo soy alumno de Fernando del Paso y las técnicas que yo empleo en mi novelística, pues las he sacado de Fernando del Paso, y si pueden ir contra mí, pues no pueden ir contra Fernando del Paso, ¿no? Entonces, y bueno, sale la novela y vean, José Emilio Pacheco, él dice,
dice de esta novela, dice, no está hecha para ser leída, vean qué bello, no está hecha para ser leída, sino para ser habitada. ¡Ay, qué bonito! ¿Poco no? Para ser habitada por semanas y aún por meses enteros. Claro, porque uno no la puede leer de un tirón, ¿sí? Me encanta esta idea de José Emilio. Y ahora en México han puesto mucha atención en un escritor de Trieste, de un italiano que se llama Claudio Magris, que ha ganado el premio de la FIL el año pasado. Y ahora que ha salido la traducción en italiano, él ha publicado un artículo sobre Noticias del Imperio y lo más sobresaliente que dice es que es una novela barroca, es extravagante y desmesurada, ¿sí? Bueno, se lo recomienda a los italianos de que le echen un ojo, ¿no? Y hay un crítico mexicano que se llama Alejandro Toledo, que es de los estudiosos de Fernando del Paso, que es un estudioso de James Joyce, que James Joyce es el gran maestro de Fernando del Paso, de hecho es el único escritor mexicano que se reconoce como joyciano y que además se atreve a seguir muchas de las técnicas de Joyce, sobre todo el monólogo interior, ¿no? En sus novelas, esto se nota mucho en Palinuro de México, ¿no? Dije que no iba a hablar de esas hasta después no me van a invitar. No. Entonces Alejandro Toledo dice que es un ejercicio lírico, eso dice de Noticias del Imperio. Es un ejercicio lírico que fija su atención en el fluir de las imágenes. Y dice, al llamarlo ejercicio lírico, se pretende destacar la preferencia que tiene don Fernando por el canto. Oigan esto. Y cuando se habla del canto, casi siempre todos los críticos, todos los poetas sobre todo y los narradores se remiten a Dante. Sí, porque Dante es como el gran máster de lo que es el canto, digamos, en una obra larga, como es la Divina Comedia, y entonces siempre se está hablando del canto posible dentro de la poesía, así es como un ritmo que está dependiendo, digamos, de una intención muy fuerte que tiene que ver con el canto, así, ¿no? Y eso dice Fernando del Paso y yo estoy de acuerdo, dice. ¿Y qué es lo que pasa? Y en él, dice, en el canto, la información histórica, esa Noticia del Imperio es una novela histórica, está al servicio de la continua creación de metáforas. Es una de las razones por qué esta novela no se puede leer rápido, porque es increíblemente rica, ¿no? Pero no es una riqueza que digamos, impresiona y lo aleja uno de la novela como lector, sino es al contrario, como que es como una invitación, cada metáfora, cada línea, cada declaración, cada enseñanza que da para seguir permaneciendo en la lectura y bueno, en esa novela o cerrarle y que se queda uno como que, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí. Hugo Gutiérrez Vega, que es gran amigo de Fernando, dice que es el iniciador de una nueva forma de novelar la historia. Es decir, es muy distintas. A mí particularmente hay una novela que me gusta mucho, que es la de Enrique Serna, El seductor de la patria, pero sale después del 87, pero esta es, no sé, aquí está para mí lo que tiene que estar en una novela, sobre todo en una novela total, ¿sí? Una novela que cuenta todo lo que se necesita para mantener la emoción y para mantener el interés también por la información que maneja, ¿no? Y aquí dice que es un maestro del monólogo interior y un gran observador. Claro, generalmente los novelistas son esos, como capacitados para observar el mundo, porque ya ven que en el mundo pues está todo, ¿no? Y Vicente Quirarte, que también es gran amigo de don Fernando, él dice que a partir de esta novela, que solo la historia puede revelar el futuro. Y eso me gusta, sobre todo cuando se refiere a una novela, porque que esta novela que pues es una historia de Carlota,
esposa de Maximiliano, que invadieron México y que los mexicanos no se estuvieron quietos hasta que los echaron fuera. Jaime Labastida, que debe estar llegando ahora en el aeropuerto, dice que la única batalla frontal, así, de días, de sangre, de estrategia, que se libró contra los franceses fue la de San Pedro, que fue el 22 de diciembre del 63, creo por ahí. Entonces, de 1863. Entonces, porque la batalla de Puebla, que es la más famosa, pues dice que duró como 5 minutos y total que los franceses estaban enfermos, tenían el mal de Moctezuma y bueno. Pero promocionalmente funcionó muchísimo porque como que dijeron, ah, caray, estos vatos se van a defender, o sea. Porque les dijeron, no, hombre, nadie va y vénganse. Están esperando a Maximiliano con los brazos abiertos y todo eso, ¿no? Y bueno, Maximiliano, que más era un poeta, o sea, eso. Yo voy ahí a pasármela bien, ¿no? Y se la pasó muy bien. Bueno, este es el libro que publicó el Fondo de Cultura Económica para celebrar 25 años de la edición de Noticias del Imperio, y sacaron 4 portadas. Yo tenía una antes que se llevó mi hermana, entonces ahora tengo esta. Pero tiene 2 prólogos, uno de Hugo Gutiérrez Vega y otro de Elmer Mendoza. Entonces les voy a leer, no todo, ¿no? Porque es muy aburrido, pero les voy a leer algunas partes suficientes para que ya nos vayamos a casa. Se llama Apocalipsis, ya no me acuerdo por qué. Pero es un juego como las cosas que yo hago. Encontré al maestro Fernando del Paso escuchando un reloj. Quizá recibiría un premio en los siguientes minutos o daría la vuelta al parque en 80 viernes. Un hombre pálido nos observaba. Maestro, ¿es el reloj de Olmütz? ¿Lo reconociste por la hora? Sí, son las 7. ¿Sabe una cosa? Soñé que usted escribía el libro de las 400,000 páginas. Sonrió. Es una maravilla. Cuando no trabajo en él, se escribe solo. Quiero decir, por sí mismo. Órale. Es como expresarlo, como la memoria de Carlota que soñó cita, oscuro diario de 22,000 días que se transformaron en 22,000 noches. Dicen que Carlota sobrevive 60 años a Maximiliano. Y en esos 60 años, desde ser una chica que se va de México a recordarle a Napoleón que les había prometido el apoyo, a recordarle a los italianos que le habían prometido apoyo, a su padre, a sus hermanos, y todos los mandaron al diablo y ya no pudo regresar. Entonces, ¿cómo fue? Enloqueciendo hasta que me convirtió en un personaje muy hermoso, pero muy, muy intenso, así, ¿no? Dice, era incapaz de olvidar, según recuerdo, esto hablando de Carlota, de olvidar su época, numerosos hechos y múltiples espacios del mundo, y también palabras que nunca escuchó ni mucho menos pronunció. La memoria viva de un siglo congelada en un instante, dice Carlota. Oye, qué cuero esa Carlota, ¿no? Más bien tenía buen lejos, tan inteligente como Cleopatra, pero con menos suerte. Para mí, que a las 2 les gustaba el rock and roll, no diga que no. Aunque por ahí ella afirma que se queda en su sueño con los ojos abiertos, con su pubis de nido de arañas, agregaría más adelante. ¿Crees que haya sido lectora de Javier Villaurrutia? Soñar la noche, la calle, la escalera. Pienso que sí, y también de Gilberto Owen. Cita de Gilberto Owen. Me quedo en tus pupilas sin convite a tu fiesta de fantasmas. ¿Se acuerda? Ya es en inglés. Oui, en francés. Palabras soñadas durante la relectura. Por Iñárritu a Rimancera Rodaballo. Va, la parte crítica.
Fernando del Paso es un creador de personajes. Carlota era un nombre, el nombre de una mujer que quiso ser la emperatriz de México o de la mujer de Maximiliano, fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Eso decían los profesores o mis mayores, y cantaban la canción de las narices de pelota. Del Paso la convirtió en el personaje más vibrante y aglutinador de la literatura mexicana contemporánea en Noticias del Imperio, que celebra 25 años de su lanzamiento. Dicen que es una novela barroca, puede ser, sobre todo por el manejo copioso de hechos, personas, armas y lugares que son parte de la cultura. Strauss, Metternich, Napoleón, Juárez, Pío IX, Víctor Hugo, Sisi, José Zorrilla, Mariano Escobedo, Schönbrunn, Versalles, Miramar, Tullerías, Chapultepec. Sin embargo, la veo completamente echeriana. Quiero decir que algunas de las claves de su genialidad radican en la combinación entre lo estático y lo dinámico. Los hechos históricos forman las edificaciones, escaleras, ventanas y exteriores donde los personajes suben, bajan, vuelan, huelen e impactan nuestros pensamientos y emociones. La conjunción de ambas sensaciones provoca que se tome fácilmente como un detallado libro de historia unido a extraordinarias combinaciones de espacios, personajes, objetos, animales, frutas y bebidas citados uno tras otro sin que se requiera precisión de fechas o lugares en donde pudieran haber ocurrido. El barroco posee un ritmo narrativo que monopoliza el autor. En Noticias del Imperio, ese corresponde al género literario. Va la parte en que platico con el maestro y luego dice, me rebasó frente a Ojo de Liebre en la baja 1000, maestro. No me interesaba ganar esa carrera, pero la encontramos cuando hacíamos un viaje familiar a Nueva York y solo tuvimos esa opción. Pasó por Nueva Orleans, las huellas de Juárez no me dejaban dormir, ni sus manos impregnadas de nicotina, ni su cabeza. Era obstinado, me contó cómo consiguió que lo llamaran Don, de la cantidad de gente que le pidió que indultara a Maximiliano y del insoportable líquido que le vertían en el pecho al final de su vida. Y bailó en la Guelaguetza. Mira al señor de traje oscuro, ve cómo observa su reloj. Ahí radica su corazón y también el del archiduque. Me gustó Max cuando fue a Funchal, la primera ciudad europea fuera de Europa, con más de 500 años de fundada. Funchal ahora es muy famosa porque ahí nació un futbolista que se llama Cristiano Ronaldo, que los aficionados deben saber quién es. Allí murió Sisi. También en Cuernavaca se veía animado y en Orizaba más fatal imposible. Oiga, su Benito Juárez es muy listo, ¿no? Bueno, tenía una idea de él, pero conforme avanzaba en la investigación lo fui comprendiendo y puedo decir que ahora lo aprecio más. A la mayoría de los que lo hemos visto viajar por sus páginas nos ha llegado al corazón. Siempre lo percibo fumando un puro, correctamente vestido y muy peinado, conversando con su secretario. Fue un hombre de amigos y de suerte, no diga que no. Y quizá como Carlota también tenía un mensajero áulico. Más bien tenía consejeros. Consiguió escapar de Miramón, ¿verdad? Aunque no era buen jinete. Lo hubiera puesto en una mula como a Blasio. Te prometo que hice lo que pude. Palabras soñadas. Lipizaner, Tembeleque, Ololiuque. La parte crítica. Cada nombre, cada edificio, cada fusil, cada actitud y cada charretera juegan en Noticias del Imperio. Uno pasa de los hechos a la ficción con solo parpadear. Los críticos dicen que los capítulos nones son los monólogos de Carlota, y los capítulos pares es el otro juego, sobre todo el juego que tiene que ver con los datos históricos, ¿no?
Las palabras no ocultan intenciones como en el barroco, son claras y su significado no requiere comprobación. Nada de retorcimientos o claroscuros. No hay pérdida de sentido en el discurso literario de Fernando del Paso. Cada expresión está en su sitio y como pocas veces se experimenta la emoción de la sorpresa, el aprendizaje o el hallazgo. Hay una estética valorada por el ritmo con que esos nombres de personajes, barcos, palacios, estaciones, enfermedades y lejanías se van tejiendo en la imaginación como en un espejo convexo. Del Paso cuenta todo y consigue una intervención de la memoria absolutamente efectiva. Las partes estrictamente históricas están escritas en tono de novela. Por ejemplo, la del sitio de Querétaro donde Maximiliano fue tomado preso y fusilado. Utiliza un close-up en el fusilamiento para que podamos ver a un creyente que desayuna caldo de pollo y reparte monedas entre el pelotón para que no le tiren a la cara. Palabras soñadas. Astrolabio, gutapercha, gualdrapa. En esta novela, el manejo del tiempo se ajusta al principio echeriano de fijo móvil. Los capítulos en donde cuenta de la época, vemos a Juárez, a Forey. Forey, yo cuando era niño, en mi rancho había un perro que se llamaba Forey. Eso solo he entendido, fíjense la defensa de los mexicanos, el lenguaje. A ponerle un perro, el nombre de un general francés, a un perro o a los perros. Y también había perros que les decían Kaiser, ¿no? Por el tema de los alemanes, ¿no? Bueno, Forey, Bazán, Napoleón III, Maximiliano, el grupo de mexicanos que busca al príncipe para México y una extensa cauda de personajes se ubica en tiempos y espacios muy definidos. Señala años que van de 1865 a 1972, cuando la intervención ha concluido y ocurre la muerte de Juárez. En los capítulos denominados Castillo de Buchot, o sea que son los nones, 1927, escritos en primera persona por la voz de Carlota, tanto el tiempo como el espacio son producto de la imaginación enferma del personaje que genera un mundo a su medida y le aclara el recuerdo de Maximiliano. Y aquí cito, dice, para echarte en cara todas tus mentiras es que cada noche viajo hacia atrás del tiempo y en ese tiempo es un elemento suelto que transita del pasado al futuro con envidiable facilidad. Y sigue Carlota, por los sueños no pasa el tiempo. Y Carlota, ya saben, vivió hasta 1927. Sin duda, esta libertad que jamás pierde el autor, coherencia puesta que se ha mencionado, hechos ocurridos antes y después de ese año. Voy con el maestro. Yo las veces que platiqué con Fernando del Paso lo metí aquí. Y claro, esto cuando leí el texto la primera vez, el único que sonrió era él porque seguramente se acordó de algunos de los detalles que hablamos, ¿no? Pero va, durante 3.666 días le ató los sueños, la boca, las palabras y las reacciones febriles a María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina de Bélgica. La hizo decir, cito, desciendo del castillo en el que vivo, que es mi cabeza, desciendo de un palacio tan grande como el universo, con puertas y ventanas que se abren a toda la historia y todos los paisajes, desciendo y salgo por mi boca y mis oídos, me asomo a mis ojos, afloro mi piel, solo para darme cuenta de que estoy encerrada en un mundo que me ahoga. Termina cita. Al final se valió del caballo de Troya, no diga que no. 3.664 días utilizó para vencer la soledad de Pablo Benito Juárez García y esculpirle el busto definitivo que encontramos en todas las plazas de la República Mexicana. 3.662 días pasaron y no se atrevió a embalsamar de nuevo el cadáver de Maximiliano Fernando José, archiduque de Austria. Ligero hasta la frivolidad, errátil hasta el capricho, incapaz de constancia, irresoluto, obstinado. Y bueno, adorado por las queretanas hasta el delirio. Maestro, en aquel tiempo sobrevivió a varias ventanas y dio largos paseos por el Palacio de Buckingham y por el cuidado jardín de la Maison de Mexique en París.
¿Cuántas veces fue a Viena a conversar con los inventores del cuernito? No muchas. Escribía más o menos 3 horas al día y dibujaba. El dibujo es un arte que me relaja. Y también escribía sonetos. Yo sé que don Fernando dice que él, cuando estaba en la primaria, lo obligaban a hacer derecho. Entonces lo que hacía era dibujar con la izquierda y escribir con la derecha. Dice, ¿conoció a Brigitte Bardot? No. Socorro la encontró una vez recogiendo gatos muertos por Saint-Germain-des-Prés, pero nada más. París es una ciudad escarcarada. Eso solo en los restaurantes españoles. Palabras soñadas, La Croma, Calpulalcan, Golconda. Para un narrador que busca noticias del imperio es una revelación, sobre todo el monólogo de Carlota, que en partes es una larga misiva a la nada. Quiero decir, una minuciosa reflexión del contexto humano y físico que la rodeó, y en otras, un diario íntimo que expresa la parte compleja del personaje, ambas perturbadoras. Del paso nos entrega una Carlota que sabe e imagina, que arma y disloca, que nombra. Todo es un ritmo constante y dinámico que contribuye a dar perfil a un personaje fuera de sí, en contraste con la parte histórica cuyo ritmo es atemperado e imponente. Como él afirma, construye un mundo novelístico autosuficiente, dice el viejo eso. El ritmo es un elemento que consigue proyectar a Carlota como un personaje inacible, cuya poderosa voz toma lo que encuentra, en primer término al lector atento y en segundo al escritor minero, ese que orada la oscuridad en sus búsquedas. Desde luego, el tejido de los diálogos es una potente propuesta de estilo, aspecto de los que la generación posterior pudimos tomar y proyectar. Yo al principio pensé que yo había tomado la forma para hacer los diálogos de Saramago. Pues no, la tomé de Fernando del Paso, pero eso me di cuenta después. Palabras soñadas durante la relectura: Bolobán, foie gras, fondue en gabacho. Por el siglo XIX acusaban a Alejandro Dumas de violar la historia en novelas como Los Tres Mosqueteros, que desarrolla personajes históricos. Y él respondía sin recato: sí, la he violado, pero le he hecho un hermoso hijo. Nunca he escuchado que digan eso de Fernando del Paso, que confiesa fundamentarse en Rodolfo Sigle, Jorge Luis Borges y George Lucas. Y trata de conciliar todo lo verdadero que puede tener la historia con lo exacto que pueda tener la invención. Fíjense, la invención también debe ser exacta, la ficción, las posibilidades de escribir. Los lectores de novelas históricas que conozco, que han recorrido las páginas de Noticias del Imperio, confiesan tan fuerte fascinación por el sagaz tratamiento literario que dejaron de lado la precisión de los datos, que se perciben prontamente como instrumentos de emoción, sin importar su veracidad, porque, como escribió Jaime Labastida, el autor asumió en su condición de creador, cito a Labastida, la dura prueba de escribir con una voz exacta. ¿Por qué no está lindo eso? ¿Qué sería? Que sería la precisa combinación de las voces desarrolladas a lo largo de la novela, desde el pregón y el torbellino vocal de Carlota hasta la matización política de las palabras de Benito Juárez, tan orgulloso de sí mismo, y con estas voces diversas, la guía principal de la narrativa del Paso, donde la modernidad no tiene límites. Fíjese que yo una vez leí que los historiadores colombianos se habían irritado mucho con García Márquez cuando publicó el General en su laberinto, porque decían que de dónde sacaba todas esas cosas que contaba, ¿no? de Bolívar. Pero pues, García Márquez fácil dijo: no, pues que esto es una novela, no se preocupen. Sigo de charla con el maestro. Qué buena rolita La Paloma, ¿no, maestro? Así es, hermosa, sí. Debe haberse venido la Carlota con ella, no diga que no. Le gustaba mucho. La he escuchado con Nana Moscuri y está criminal. Hace un par de años, André Rieu
la tocó en el Auditorio Nacional y pude ver a Carlota Concepción Sedano, a Félix Salm y al general Escobedo orinándose a gotitas, como los mochitecas. Había una corriente de habaneras hacia el mundo. Dice usted que bailaban valses y mazurcas. Maximiliano pensaba demasiado en divertirse y luego se iba a los jardines Borda de cacería. Cazaba mariposas sin red, el maldito. Sí, imagina si se hubiera encontrado a los de la Marina. Bueno, él era marino. Para mí, que le ponen los ojos negros de Santa Úrsula antes de tiempo. Y este vato, señalé al hombre del traje oscuro. El maestro volvió a su reloj. Siguen siendo las 7. Esa que viene llegando, ¿es Carlota? No, es Pepita Peña. Órale, está bien potable, maestro. Con razón Bacén se resistía a salir de casa. La historia no es tan caprichosa. Ya ves que después lo ayudó a escapar. Sí, pero usted puso puras viejas buenas. Con razón Maximiliano no se quería regresar. No exageres. Esa esperanza que aparece en Querétaro es especial, ¿verdad? Bueno, la belleza siempre es especial. ¿Y de qué manera, no? Palabras soñadas. Pelargonio, Colubara, Godoyo. Oh my God. El interés que despierta Noticias del Imperio en su cuarta parte final, la que tiene que ver con la caída del imperio y el proceso a Maximiliano, es doctoral. Es decir, aquí es como Fernando del Paso metió todo lo que tenía que meter sin modificar, como respetando lo que era la información de interés histórico, ¿no? Esta parte es muy documentada e incluso nacionalista. Muchas son páginas con aire histórico, incluso el monólogo de Carlota se enriquece sin perder su ficcionalidad. Sin embargo, jamás los personajes históricos dejan de ser personajes literarios. El tejido de expresiones provenientes de citas y las naturales del novelista nos conducen de un punto a otro con la certeza de que estamos en una novela. Fernando del Paso nos muestra cómo las palabras son las que tienen el poder sin importar su ámbito. Y es el ritmo lo que comanda la narrativa. Esto lo estoy repitiendo. Bueno, eso quiero decir de Fernando, de Noticias del Imperio. Ahora quiero leerles un poco de Linda 67 para que nos vayamos a cenar todos. El Linda 67, Historia de un crimen, es una novela policíaca publicada en 1995. Quizá la novela menos famosa de la obra de Fernando del Paso, que sin embargo lo ubicó como un escritor capaz de trabajar cualquier registro narrativo. La novela policíaca depende en gran medida de la trama y el maestro desarrolla una historia milimétrica que contiene los elementos precisos para mantener en vilo a los lectores de novelas policíacas. Acuérdense que los otros como que no les gusta mucho. Los arcos de tensión son perfectos, los personajes se perciben reales, lo que beben y comen es real, y el mundo en que se desplazan espectacular y poblado de guiños. Además, resulta inevitable experimentar esa ansiedad particular que nos hace amar las buenas novelas de este género mientras leemos. Algo así como uno no quiere morir sin saber en qué termina esa historia. David Sorensen, el personaje principal y asesino de Linda Lagrange, trabaja en una agencia de publicidad inventando eslogan. Territorio laboral que al autor no le es desconocido. El padre de David es diplomático, que ha ocupado diversos puestos, experiencia a la que Fernando del Paso no es ajeno y de la que se retiró hace ya algunos años. Los elementos clásicos en Linda 67 son notables. El asesino es un hombre bien parecido, de clase media,
informado, culto, conquistador exitoso de mujeres. Encontramos una chica rubia, con un cuerpo espléndido, atrevida, dueña de su vida, millonaria, creativa en una empresa de decoración, única hija y tremendamente extrovertida. Un saco de tweed. Cuando usted lee novelas policíacas de las grandes, siempre el detective o algún personaje trae un saco de tweed. Dice, fuman constantemente cigarrillos, beben tragos fuertes con frecuencia, conducen autos elegantes como parte de su personalidad y se escucha música suave. También hay yates, fiestas californianas de piel dorada, sol y alcohol para que nadie se sienta discriminado. Linda 67 ocurre en San Francisco. Cuando pienso en lo clásico policíaco no paso de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que mueven sus personajes en la soleada California y nos legaron una obra cuyo tema son las debilidades de la clase poderosa y sus imitadores. Como igualmente ocurre en esta novela que se desarrolla en San Francisco, que se ve que el autor conoce a fondo, menciona calles, puentes, restaurantes y parques, de tal manera que deja muy claro cómo es el lugar que comparten los personajes. Agrego la presencia de un tipo especial, un hippie maloliento y astroso, que por cierto abundan en San Francisco, los que han estado allá lo saben, con un tatuaje en un brazo que jugará un papel definitivo en esta historia criminal. Esta no se consigue la novela, pero el Fondo de Cultura Económica está a punto de lanzarla, entonces si al final les interesa, pues en unos meses yo creo que estará por acá. La novela empieza cuando David Sorensen ha lanzado a Linda a la Gran Chalmar desde un desfiladero en su auto, un Dylan 67, un recio automóvil de colección propiedad de la chica, con quien está casado pero a punto de divorciarse. A partir de aquí, Del Paso desarrolla su historia en dos líneas narrativas: el recuerdo de la relación entre David y Linda, que han estado casados un tiempo, a pesar de la oposición del padre de ella, y el presente, donde destaca la presencia del inspector Galvez, que se encarga de la investigación de la desaparición de Linda, apoyado por el sargento Kirby. Y también está Chuck O'Brien, amigo de David desde niño y personaje bisagra. Galvez es un policía agradable que fuma y es aficionado a los postres. Desde luego, conserva ese aire clásico que tanto nos cautiva de los detectives con sombrero de fieltro cuando los vemos en acción. ¿Qué motivos tiene David para darle muerte a su mujercita? La odiaba. Sentía por ella, cito aquí, esto viene en la novela, un odio puro, odio sin fronteras, un odio que no le cabía en el cuerpo. Termino la cita. Este mexicano nacido en Londres, que era blanco, de ojos verdes y que lo que menos parecía era un mexicano convencional, da salida a su odio de una manera cómoda y casi natural, la eliminación del objeto de su odio. Del Paso nos cuenta cómo planea el asesinato y cómo hace los arreglos necesarios para llevarlo a cabo. Por supuesto que le lleva horas de reflexión. Encontrar una coartada que incluye fabricar un culpable. Elige a James Harris, el jefe de Linda, con quien descubre que ella tiene una relación, como dicen ahora, ¿no? David le reclama, pero Harris lo toma con frescura y atribuye el hecho ¿a qué creen? A que David es mexicano. También trata de asegurar su salida de escena, utilizando los buenos oficios de Olivia, una azafata mexicana de la que está enamorado y bien correspondido. Pasan unos días en Cuernavaca, de esos que matan de envidia, no digan que no. Linda 67 es una novela presentada en dos partes. La primera se ocupa principalmente del asesinato y del perfil de los personajes, sobre todo de David y lo que le ha costado madurar, aunque sea un poco. Tuvo una madre, Cuca, que le mostró algunos placeres de la buena mesa, pero un padre que al final perdió lo poco que tenía. En la segunda parte ocurre la investigación policíaca que avanza despacio y sin disparar un tiro.
Gálvez es taimado y David ha previsto casi todo, de tal suerte que sus dudas no crecen lo suficiente, a no ser por esos pequeños detalles que Fernando del Paso no nos escatima y que desde luego logran que los enigmas crezcan. En una fiesta, David mantiene una conversación casual con una joven próxima a casarse. Aparece como tema un múltiple asesinato que ha copado los medios por esos días. La joven le hace ver a David que, cito, cualquiera que tenga la necesidad imperativa de matar a otra persona, de quitársela de encima porque la odia o porque le estorba o por las dos cosas, por lo que usted quiera, tiene un deber consigo mismo, o sea, esa persona, el planear el asesinato de tal manera, con tal cuidado, que nunca le puedan echar la culpa. Termina la cita. O sea que esa chica era una asesina en potencia, ¿no? Esa noche David está cerca de llevar adelante su plan y vuelve a reflexionar en él, teniendo muy claro que además debe obtener una ganancia pecuniaria. Se pedirá un rescate a sí mismo y activará ciertos mecanismos para que lo de Linda sea un secuestro. Hace un cálculo modesto de cuánto pudiera pagar el señor Lagrange y decide que sean $15 millones. ¿Dónde está el gato al que hay que quitarle un pelo? En Texas, y es líder en la industria del plástico. Bueno, aquí todos son muy jóvenes, pero cuando hay una película que se llama El Graduado, y en El Graduado, cuando lo están aconsejando a Ben, le dicen, dedícate al plástico, ¿no? Que es una novela de los años 60 y la película también. El plástico es la industria del futuro, ¿no? Si no, réntenla y vuélvanla a ver. O sea. Fernando del Paso consigue que cada elemento encaje naturalmente. Ahí va. Una tarjeta de crédito de Harris olvidada en el carro de Linda, una noche de luna breve, un auto que tiene el volante a la derecha porque el Daimler es un auto inglés, una llave inglesa, un inspector de policía al que le gusta opinar sobre las obras de arte que cuelgan en la casa de David y Linda, un señor Lagrange que jamás cree en la inocencia de David, un grupo de teatro, una manera de marcar billetes, un amigo incondicional, un hippie agresivo y mal hablado y una ciudad donde todo es posible, incluyendo una placa de auto con un nombre y un año de nacimiento. Linda, 67. La novela apareció en 1995. El maestro teje cada elemento con partes de álgida emoción, como cuando David es interrogado por Gálvez y el asesino sortea bien el enfrentamiento, o cuando responde a la primera llamada del hippie que lo apabulla completamente. Nunca olvida el resultado simpático a los lectores, quizás porque desde el principio sabemos que es culpable. Gálvez avanza tranquilamente, quitando capas como si de una cebolla se tratara. Va poco a poco. No solo es un policía de gran intuición, sino un conocido del señor Lagrange al que le debe algunos favores. David, que resulta ser un tipo frío, algo de lo que ni él mismo tenía noción, sigue viviendo en la casa de la pareja, mientras se arregla lo del pago del rescate y localiza un departamento. No deja de trabajar en la agencia de publicidad hasta que un día aparece algo que lo saca de balance y le ennegrece el panorama. No se los diré. No tendrá tiempo de pensar en que la vida está en otra parte. Hay un principio en la novela policíaca que siempre funciona. Para llegar al culpable hay que seguir la ruta del dinero. En el caso de Linda 67, Historia de un crimen, sabemos quién es el culpable desde la primera página. Lo hemos visto diseñar previamente el delito y realizarlo. Aunque el tipo no nos simpatiza, el autor nos induce la impresión de que va a salir bien librado el caso, que va a conseguir engañar al inspector Gálvez. Por otra parte, Del Paso trabaja muy bien lo que podríamos llamar un culpable alterno, que no es socio del asesino y que es el que está directamente involucrado con los $15 millones que el señor Lagrange pagó por su hija, a la que por cierto jamás volvió a ver viva. Una buena novela policíaca es un perfecto mecanismo de relojería
que no pocas veces guarda sorpresas inexplicables. Y es lo que resulta de la propuesta del autor para resolver el asunto de ¿qué pasará con el asesino? ¿Pagará su falta o se saldrá con la suya? ¿Puede tener éxito un diletante? Interrogantes que son, no digan que no, una estupenda razón para leer o releer la novela y empaparse por completo del subyugante oficio de Fernando del Paso, un escritor con un estilo definido que sabe contar historias y que, bueno, nada más ni nada menos es el mejor novelista de México. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, claro. Fíjate que no tengo idea. Primera vez que lo vi en Ciudad de México. Él todavía había venido a algo, pero fue antes, más o menos entre Palinuro y todavía no publicaba la Noticias del Imperio. Y entonces pues se usa cuando estás estudiando literatura que viene un escritor así interesante que vas a escucharlo, ¿no? Y él fue a la universidad y bueno, lo oí. Y él es un hombre muy mesurado. Sus charlas son muy cortas. Cuando le haces preguntas, sus respuestas son muy breves, muy contundentes, o sea, va ahí. Y esa vez, claro, yo no le pregunté nada, pero yo había leído Palinuro y decía, ¿qué tipo, no? O sea, ir a escucharlo ahí. Pero cuando platiqué con él bien yo ya había leído Noticias del Imperio, porque en la charla yo le dije que era mi novela favorita y le pregunté que si cuál era su novela favorita. Y me dijo que su novela favorita era José Trigo, la primera. Y le pregunté a su esposa que estaba con él, y la suya, me dijo, la mía es Palinuro. La mía es Palinuro, entonces esa ocasión que charlamos, que también fue en la Ciudad de México, pero él ya como que ya se había venido, ya estaba como en el regreso, ¿no? En el proceso incluso de irse a vivir a Guadalajara, que es donde vive desde hace ya bastantes años, ¿no? Sí, acaba de cumplir 80 años, le hicimos una fiesta el 1 de abril. Bueno, la fiesta se le hicimos, ¿cuándo fue? Como el 14, creo, por ahí. Muchísimo. Porque en primer lugar, al pasarle, es su primera lectora. Y digamos, él le pregunta, eso me lo contó en esa vez que nos vimos, que él le pregunta, ¿cómo ves? Y le dice, no, pues tienes que revisar. Y revisa. Pero cuando él escribe 3 horas, ella pasa, creo que ella es muy rápida, y entonces él después revisaba. Y ya señalaba y todo esto, y ella volvía a pasar, y cuantas veces fuera necesario, sí. Evidentemente digamos, el apoyo digamos, él o la que está cerca de un autor es importante, pero el autor es el que cuenta. Él es el creador, es el artista. Hay un ejemplo antiguo de Alejandro Dumas. Él tenía un negro, y su negro era el que le escribía de sus novelas. Y el negro era un noble además. Y digamos que un día él le escribe el Conde de Montecristo, y cuando el negro le entregaba a Dumas el manuscrito, digamos, Dumas suspendía todos sus compromisos y se encerraba. Él era un escritor de mucho éxito, y los escritores europeos de mucho éxito, que tienen muchos lectores, siempre compran un castillo, ¿no?, para retirarse, y Dumas tenía un castillo. Y entonces él se retiraba ahí
hasta 5 meses, 6, que es lo que le costaba, digamos, trabajar lo que le había dado el negro. Y pues imagínate, esa novela sigue siendo un éxito. Segunda novela que más leen los franceses es El Conde de Montecristo. No sé cuál es la primera, pero tiene una novela que fue publicada hace como 250 años. Y claro, el vato se quejó, le dijo, oye, pues no me parece, pues tú eres el famoso, el que ganas el más dinero y el que te quedas con las chicas y todo. Dice, yo ya no te ayudo, yo voy a escribir mis propias novelas. Y Dumas le dice, no, pues órale, Sara, si necesitas algo yo te ayudo. ¿Sabes quién es el tipo? No. Yo sé quién es, no me acuerdo. O sea, es otra cosa. Es decir, la forma en que un escritor está dotado para escribir una novela como esta. He dicho primero que el apoyo de la persona es muy importante. Pero Fernando del Paso es el que pasaba las horas ahí investigando, escribiendo. Bueno, entonces sí, con toda la importancia que ella tiene, la madre de sus hijos, su cocinera, su gran compañera, su correctora, todo esto, el que inventaba las historias era él, entonces así es. Yo creo que en relación a atmósferas, las cuatro sí. Pero lo que a mí me parece que en Noticias del Imperio como que concentra toda la experiencia de José Trigo y de Palinuro, y para mí les salió mejor. Y yo creo que para miles de lectores, ¿no? que ya somos los que hemos leído a Noticias del Imperio, yo creo que está ahí, pero él sabes que sigue haciendo acuarelas, sigue dibujando, sigue haciendo con tintas, acuarelas, no para. Y lo que dice, lo que me contó es que realmente que esto lo estresa, pero dibujarlo relaja, ¿no? Entonces él, después de trabajar aquí, va a dibujar con la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sus poemas pues a mí no me parecen buenos, creo que ni siquiera los conservo, pues. Porque alguien dice, ay, que Fernando del Paso, poemas, órale, ¿no? Pero los narradores también, Saramago también tiene un libro de poemas que, pues si no los quiere leer nadie porque son así como de la estética de la poesía concreta, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pero o sea, es un novelista que le gusta eso, entonces Del Paso igual, ¿no? Lo que Del Paso sí ha estado muy metido es en el ensayo, sobre todo el que está trabajando ahora sobre el Islam y el judaísmo, y eso es un trabajo descomunal que realmente es el que lo mantiene vivo, ¿no? Ya publicó el primer tomo, que es un ladrillo así como este, y el segundo sí que va a estar más grueso. Entonces, o sea, al que le interese eso, el Islam, su influencia cultural, el Islam, el judaísmo en América Latina, pues yo creo que será un libro que le pueda servir mucho. Ajá. Bueno, es novelista, él es el género novela. Y las otras novelas son novelas como digamos, no se pueden ubicar dentro de un género, así como las policíacas, no son policíacas, pertenecen a lo que es el territorio yoiciano, o sea, hay que contar lo que pasa a la gente, que los personajes cuenten lo que les pasa a los monólogos. Y son trabajos tremendos, ¿no? Sobre eso, que es algo lo que hace acá con Carlota también, ¿no? Esto sí porque trabaja con la historia y porque se fleta a hacer una investigación, pero los otros libros son muy lúdicos. Desde que ustedes abren José Trigo, por ejemplo, él empieza a jugar, es decir, con un ejercicio de estilo
impresionante, ¿no? Para hacer el principio. Porque fíjese que esa novela, dicen que antes de ser publicada fue calificada como una obra genial. O sea, porque como que publicaron el primer capítulo. Y usted ve en el primer capítulo de José Trigo y dicen, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? O sea, así de... Yo al menos cuando lo vi, pues, lo vi como lector, incluso el trabajo que les he presentado es como lector, dije, ¿qué es esto? O sea, y como la lectura de José Trigo, lectura de Palinuro, yo de delante de fuentes soy capaz de decir que Fernando del Paso es el mejor novelista mexicano. Y los fuentianos, ninguno me ha dicho que no. ¿Sí? Ninguno me ha dicho que no. Porque Fernando del Paso tiene una obra, son 4 novelas, pero es un auténtico corpus literario, que significan 30 años, no, ¿cuál 30? Desde el 58 más o menos al 95, ¿sí? O sea, de lo que es escritura, ¿sí? Lo que es revisión, es decir, lo que es un trabajo de escritor, pues, ¿sí? Y igual, en México, ¿cuándo ustedes han oído que un escritor lo reconozca como su maestro, aparte de mí? Claro. Sí, yo me encuentro escritores en Europa, en Sudamérica, que dicen, oh, qué bárbaro ese Fernando del Paso, y que le he aprendido, y le he aprendido tal. Porque es un escritor que te exige, y que te enseña, pero te exige. Y cuando le preguntas es tan modesto. Eso es cierto, eso es verdad. Sí. Así yo, en todos mis cursos, yo siempre no lo puedo dejar de tarea porque pues, tampoco no es la cosa, ¿no? Pero sí. Entonces ustedes si no lo han visto, véanlo, porque síganla, no se asusten, hay que seguir nomás la idea de Pacheco, no es una novela para ser leída, sino para ser habitada. Si dieran 2 años ahí, no importa, porque van a aprender muchas cosas. Me contó don Fernando que uno de los héroes de México que no le caía bien era Benito Juárez. Porque ya ven que tiene estatuas hasta en Los Mochis tiene, yo creo. El Guasave. Es decir, es como un héroe sobreexplotado, ¿no? Así, o sea, todas para Benito Juárez. Y en Oaxaca, pues les digo, Oaxaca es increíble, ¿no? Toda la personalidad de Juárez en Oaxaca. Entonces dice que cuando él empieza la investigación, dice no, pero que conforme fue investigando todo lo que vivió, lo que hizo, lo que sufrió, lo que tuvo que hacer para controlar a los liberales, que no era nada fácil, que le empezó primero a tomar respeto. Y al final ya, cuando terminó de escribir la novela, pues ya le tenía también admiración. La admiración, eso es muy interesante, ¿no? Le decía yo, pero ¿cómo si acuerdas de que con Juárez desde la primaria, pues a lo mejor es por eso, dice que me han llegado hasta el colmo de tanto estarme mencionando a este héroe, ¿no? Y entonces él pone un Juárez aquí muy, muy humano, si no lo han visto lo van a ver. Y sobre todo cuando llega hay una personaje que llega y se quita la blusa y lo que no sé qué venga de abajo de la blusa, ¿no? Pero se quita todo eso la blusa y lo que viene abajo de la blusa y se le planta a Juárez y le dice, aquí estoy, perdone Maximiliano, y cierro los ojos. Y Juárez, ¿qué le dice? ¿Sí? ¿Qué le dice? Vístase, no soy yo el que está condenando al Señor, es el pueblo de México, ¿sí? Jódete esa. Hay como varios millones ya si te quieres bichar para ellos. Y si de aquí no te hacen caso, vete para Sinaloa y seguro encuentras a alguien que te mire. Pero un hombre, es un estadista, ¿no? Y con lo mal que la pasó el tipo.
así. Después, Eduardo Antonio Parra ha publicado de Juárez El rostro de piedra, y que pasa otras cosas sobre Juárez también, pero rescata partes que no aparecieron en Del Paso. Y yo le pregunté a Del Paso algunos detalles. Por ejemplo, en la novela de Parra, Juárez baila mucho. Le gusta mucho bailar. Y yo le pregunté a don Fernando una vez, le dije, ¿por qué no le digo, fíjese que Parra, bla, bla, y lo pone a bailar? Y me dijo, no, es que no me hizo falta ese. No, porque como trabajé el personaje, pues no lo puse nunca en una fiesta, porque el que ponía en fiestas era Maximiliano. O sea, se la pasaban re bien, igual que los de ahora, ¿no? O sea, fiestas y todo eso, sí. ¿En qué parte está? Ah, bueno, pues si van al DF y les interesan los vestuarios, hay que echarle un ojo. Sí. No, no, no sabía que lo había hecho ahí. Bueno, pero el Fernando del Paso no es de ahora que es así, ¿eh? Fernando del Paso siempre, ¿sí? Que le preguntan sobre lo que está pasando en México, es muy puntual. Y igualmente lo que dije, sus respuestas son contundentes, fuertes, cortas. O sea, sí, no es lírico, vamos, así. Sí. No es tanto. Pero es decir, es mucha escritura y a mano. Y la que pasaba a máquina era doña Socorro, su señora. Entonces trabajaban todos los días. Él más o menos aguanta escribiendo 3 horas, o aguantaba. Seguramente ahora ya aguanta mucho menos. Y después de eso le decía a la señora, pues ya, y entonces la señora se bajaba. Pero él trabajaba en la BBC por la noche. Porque ya ven el horario de Greenwich, pues son como 8 horas estamos, entonces trabajar por la noche significaba que aquí los noticiarios lo pudieran escuchar por la mañana en América, entonces era como mantener al día, ¿no? El asunto de los noticiarios. Entonces él llegaba en la mañana a su casa, pues se había acostumbrado a no dormir y pues tenía 4 hijos y los 4, pues ya saben, tener 4 chicos en casa, pues es como una sucursal del infierno, ¿no? Entonces él lo que hacía eso, por eso habilitó la cochera. Entonces doña Socorro, cuando lo quería llamar, ya tenían un trato, tocaba una campana, tlin, tlin, y entonces él subía, ¿no? Tomaba el desayuno, la comida y se volvía a bajar. Se volvió a bajar así a estar, porque para escribir Noticias del Imperio, pues la investigación fue muy extensa. Él me contó que se hizo abonado de la Biblioteca de Londres, que es una de las más famosas del mundo, para sacar, es que encontró muchísima información, sobre todo lo que era la familia de Carlota, todos los reinados de Belgaño, porque pues si se casa, pues tenía que mantener a su chica, a Socorro, y él pues tuvo que trabajar en muchas cosas, entre las que más se mencionan son publicistas.
Se dice incluso que él le inventó eso de lo que estaban los tomatitos muy contentitos, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, esas palabras de él. Pero bueno, él trabajó mucho tiempo en eso. Hizo periodismo también. No fue muy extenso su trabajo de periodista. Parece que son como 1000 páginas las que publicó, ¿no? Y pues uno de García Márquez, que publicó cerca de 5000 páginas, pues es como una cuarta parte menos, ¿no? Entonces incluso el trabajo del coperiodista pues no se reconoce demasiado. Fue diplomático, eso es una parte, siempre ocupó como puestos de asesoría, de apoyo, nunca le gustó como meterse, y aparte pues no tenía la formación. Acuérdense que hay un tiempo en que la diplomacia mexicana está plagada de escritores que quizás no tienen ni idea de lo que es lo que tienen que hacer, representar a México para hacer negocios, ¿no? Porque todos quieren llevar exposiciones de Diego Rivera y invitar a sus escritores amigos, pero la diplomacia no es eso, cuando menos en este tiempo, y yo creo que siempre. Entonces, él trabajó ahí de asesor. Y también un trabajo que es muy importante y que también siempre se cita es que fue locutor de la BBC en Londres. Él formaba parte de la barra de noticieros y él daba las noticias en español que se oían en América, en México y seguramente en los mochis también, los que tenían radios de onda corta, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ese es Fernando del Paso y voy a sacar de todas partes, como los magos. La literatura de Fernando del Paso es patrimonio de la humanidad. Es un producto renovable que estimula la inteligencia y la imaginación. Recorre rutas indefinidas para arribar al fin al corazón y al plexo solar donde todo se vuelve fiesta y emociones. Uno puede bailar un vals con Carlota en Miramar y cantar con Linda y con Patsy Cline, South of the Border, Down Mexico Way, en un tren a Palo Alto o a San Diego y olvidarse de desprender las hojas del calendario. La obra del Maestro del Paso se respalda en una estética de la novedad que la convierte en la gran matriz de la narrativa contemporánea. Son muchos los novelistas del mundo que reconocen al maestro como el descubridor de ingeniosas rutas que fue y es emocionante seguir. Mencionaré solo 3. Una, el juego con el tiempo de los vivos, que nunca es igual al tiempo de los muertos, que es un recurso insaciable en la novelística mexicana, bueno, a partir de Rulfo, ¿no? 2, que es como el gusto por el exceso. Es algo así como el verdadero placer solo puede encontrarse en los excesos. Se lo ha dicho Eduardo Antonio Parra y refiriéndose a la obra de Fernando del Paso. Y 3, el ritmo narrativo dotado de una precisión y dinamismo que atrapa de inmediato al lector, que prefiere dejarse conducir por ese oído que manda, ¿no? Ven que hay la idea de que lo que comanda la narrativa no es la voz, sino son los oídos, o sea, cómo se escucha eso. Bueno, Noticias del Imperio fue publicada primera edición en 1987 y es una historia linda durante la escritura, que dura más o menos 11 años. Fernando está trabajando en Londres, se fue con toda la familia, está en lo de la BBC, y entonces renta una casa. Y en esa casa es una casa pequeña, pero es de 2 plantas y tiene cochera. Pero como no tenía carro, entonces él habilitó la cochera como estudio. Y habilitarlo por estudio, lo único que hizo fue amontonar libros ahí, poner una mesita, porque Fernando del Paso escribe a mano. Es decir, toda su obra está escrita a mano, que bueno, son estos ladrillos, así, ya ven. Sus 3 novelas son así, la cuarta, de que hablaré en un momento.
Bueno, muchas gracias por su asistencia y gracias también por invitarme a hablar de uno de mis maestros que admiro mucho. Y bueno, el, solamente voy a hablar de dos novelas porque de las otras no me acuerdo nada. Bueno, no es tanto eso, sino que son las que es para que me vuelvan a invitar. Eso es muy amplio, entonces voy a hablar de las dos últimas, ya cuando me invitan hablo de las dos primeras. Bueno, Fernando del Paso es un escritor mexicano que nació en la Ciudad de México en 1935, 1 de enero. Acabamos de celebrar sus 80 años, un homenaje en Bellas Artes, en la Sala Ponce. Y él, pues, es un hombre que él ya está un poco enfermo, pero pues lleno de alegría, ¿no? De poder estar con vida en esta época, y dice que que se siente muy bien de ser mexicano. Dice, qué bonito, o sea, que su nacionalidad, su nacionalismo está vigente y pues, dice que le provoca una gran alegría ser mexicano y que él no tiene nada que en contra de su vida, que si volviera a nacer haría exactamente lo mismo, se casaría con la misma mujer, trataría de tener los mismos hijos, escribir los mismos libros, y bueno, ese es un buen hombre. Se casó muy joven justamente, y como estaba estudiando para médico, él solamente pudo ser primera